conecta y también le damos la bienvenida a toda la gente que está por primera vez. Amén. Gloria a Dios, a esa gente que hoy vino por primera vez. Y aquellos que han tomado la decisión de reconectarse con el Señor. Es bueno cuando por distintas circunstancias de la vida nos desconectamos, volver a conectarnos con el dador de la vida, volver a conectarnos con aquel que es la fuente. Por eso felicito a las personas que están por primera vez, porque todos tuvimos una primera vez. Todos necesitamos a Dios, pero muchas veces solo nos acordamos de Dios en medio de las necesidades y cuando el milagro llega, si te he visto no me acuerdo, pero este es un tiempo donde el buscar a Dios no es solo para que me solucione el problema, el buscar a Dios es por entender quién es Él y que Él se merece mi adoración y Él se merece que yo le busque y le siga. Amén. Cuando a usted se le revela eso, que usted no está acá por un milagro solamente, que eso es parte sí, que usted no está acá para que le vaya bien, que es parte también, que usted está acá porque entiende que Él es Dios y que como cantábamos esta canción, no hay nadie más grande que Él. Y Él se merece, Él me creó, Él me hizo y Él se merece que yo le adore. Cuando eso se te revela, nada te corre, nada te distrae, nada te saca del camino. Amén. Gloria al Señor. Bien. Vamos a compartir una palabra que el Espíritu Santo ponía en mi corazón y me hablaba de dos palabras: ventaja y desventaja. Ventaja y desventajas. Porque muchas veces nos sentimos en desventaja, ¿o no? Muchas veces sentimos que estamos en desventaja. Muchas veces esa palabra ventaja, decimos, ay, es que no, me ganó. No, es que tuvo ventaja, como en el deporte, en cada profesión, en los deportes, ¿verdad? Aquel que se aventaja, que saca ventaja, hace el gol, ¿verdad? Se los pasa a todos y hace el gol. Aquel que tiene ventaja en cada deporte es el que gana, ¿verdad? Entonces, esa palabra muchas veces en la vida nos confronta, ¿verdad? Ahí alguien escribió y dijo esta frase, que la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, ¿verdad? La muerte está tan segura de que va a ganar que te dio toda la vida de ventaja, pero un día te alcanza, ¿verdad? Y nos alcanza todo. Nos dio toda la vida de ventaja, pero que llega. Ventaja. Y sabe que cuando yo miraba ciertas palabras, me di cuenta que Israel siempre estuvo en desventaja. ¿Por qué? O sea, siempre estaba en desventaja contra otros ejércitos, siempre estaba en desventaja contra otros. ¿Pero por qué? Porque Dios quería demostrarle que Él es Dios. Porque cuando yo estoy en ventaja puedo creer que lo estoy por mi fuerza, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que estudié, porque yo soy. Pero cuando la desventaja llega y por medio de la desventaja tú ganas, entonces que vos decís, no, esto tuvo que hacer solamente Dios, ¿verdad? Porque estamos en desventajas. ¿Sabe? Hay una sola cosa que yo pude ver y quiero poner la base en esta palabra para después irme a dos pasajes de desventajas, porque muchas veces nos creemos en desventaja en la vida y creemos que porque no tenemos esa ventaja no vamos a ganar. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar en esta tarde que no importa qué desventaja está en tu vida, en lo económico, en lo emocional, qué desventaja hay, pero que en medio de esa desventaja la gloria de Dios llega a tu casa y te adelanta a todo lo que vos crees que ha sido desventaja. Amén. Y lo
único que yo encontré que el diablo o las tinieblas te pueden ganar ventaja es en un versículo que está en 2 de Corintios 2, 10 y 11 en la Reina Valera. Poniendo esta base, después hablamos. Este es el único problema en que el diablo te va a ganar ventaja y vas a tener que tener cuidado porque va a estar en legalidad, ¿verdad? 2 de Corintios 2:10. El título dice: Pablo perdona al ofensor. O sea que era ofensor, sí. ¿Le había hecho algo a Pablo? Sí. ¿Le había hecho algo a los corintios? Sí. Lea la historia después. Pero vamos a fijarnos en el versículo 10. Y dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo. Porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado. Lo he hecho en presencia de Cristo. Si algo he perdonado, dice, por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y acá está la clave, el 11. ¿Por qué? Dice, ¿para qué hice esto yo? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja. O sea que si yo no perdono, atento, si yo no perdono, Satanás me gana ventaja. ¿Sí? Gana ventaja en tu vida y va a ser con legalidad. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, que usted no tiene que ignorar las maquinaciones del infierno. Usted no tiene que ignorar las maquinaciones del diablo. Para eso usted está acá. Porque existe un Dios, un poder verdadero, y también existe un diablo y un poder oculto. ¿O no? Estábamos yendo, cuando fuimos a Córdoba después de las primicias, y claro, siempre la costumbre que uno escucha o música cristiana o va con emisoras cristianas, pero como no había, enganchamos una emisora en las sierras. Y entonces, ¿qué se cree? Que presentaban y decían: comunicate porque esta fulana o este fulano te trae al que amás, te hace una limpia, te pasa esto. Hermano, con todo abierto, hacemos la magia. O sea, no guardaban palabras. No eran así subliminales. No, eran abiertas. Llámame que yo hago la brujería. ¿Me entiende? Estamos en un tiempo que las cosas del ocultismo se hablan claras. Por eso es que cuando yo estoy en Cristo, yo tengo que conocer las maquinaciones del infierno. Yo tengo que conocer cómo opera el infierno, para que mi mente, mi cuerpo, mi familia sea libre. Y Pablo dice: si ustedes lo perdonan, yo los perdono. ¿Por qué vamos a hacer algo? Dice Pablo. Para que Satanás no gane ventaja. La palabra ventaja, ¿qué significa? Ventaja implica posición más delantera. Posición más adelantada. Alguien que te gana ventaja es alguien que está en una posición más adelantada. O sea, que si vos no perdonás, Satanás lo tenés un paso adelante. ¿Qué tal? Cierre sus ojos, hay un minuto. Porque muchas veces dicen: no, si yo lo perdoné, no tengo nada. Pero Satanás te ha ganado ventaja. Porque es un ofensor, te traicionó, te habló mal, te hizo mucho daño. Quizás años atrás, quizás ese ex esposo, esa ex esposa, quizás en un negocio. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: si no perdonas, Satanás te va a ganar ventaja. Va a ir en una posición adelantada y va a tener ventaja sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, porque no ignoramos las maquinaciones, Espíritu Santo, le das convicción, das el poder, la autoridad, le das convicción en el corazón de pecado, justicia y juicio a cada corazón para perdonar, para que Satanás no les gane ventaja en nada, para que Satanás no tenga legalidad cuando vayan a hacer algo para su familia, en la economía, en nada, para que Satanás no tenga legalidad en el nombre de Jesús. Abra sus ojos. Así que, poniendo esta base, que no importa, o sea, lo que está hablando acá es que el otro se lo había hecho, ¿no?
Así que poniendo la base de que usted no le da a Satanás ventaja, entonces vamos a hablar de dos pasajes impresionantes. El primero, vamos a hablar de un hombre, pero primero se los voy a comentar, porque vamos a leer solo algunos versículos, entonces vamos a tener que tener la historia clara, y es de la vida de Gedeón, ¿sí? Es de la vida de Gedeón. Resulta que Gedeón era un muchacho, para aquellos que han venido por primera vez, aquellos que no conocen la palabra, toda la historia está en el libro de Jueces. Gedeón era un muchacho que, como cualquiera en un pueblo, los madianitas les robaban las cosechas, los madianitas los dejaban sin economía, y aquel muchacho estaba guardando, estaba tratando de defender lo que era de él. Entonces Dios le habla, se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón dice: ¿de qué me hablas? Porque muchas veces cuando Dios trae una palabra, y Dios te trae una palabra como esta, dice: nah, si a mí me vienen todas malas, si a mí parece, algunos nacen con estrella, yo parece que nací estrellado. Viste que mucha gente. Entonces cuando viene una palabra, dice: no, sí, pero debe ser para otro, porque a mí todo me sale mal. Así estaba Gedeón cuando recibió la palabra. No, si nosotros somos los Gedeón, él le quiso decir, nosotros somos los de la pequeña, más familia, más menor, más nadie. Quiso decir sobre su apellido. ¿Viste cuando ha habido maldiciones sobre los apellidos? Maldiciones sobre las familias. Y ha habido en ese apellido divorcio, en ese apellido miseria, en ese apellido soledad. Entonces cuando viene una palabra como esta, voy a decir: no, yo podría decir: no, si a los Alonso nunca nos fue bien. No, si a los Alonso nunca. O como decimos en nuestra familia, que decíamos el otro día con los chicos: no, nosotros compramos los números, pero lo hacemos para colaborar, porque nunca los Alonso sacamos nada. Y los Daldi andan por ahí. ¿Viste que hay gente que se saca, compra un número y saca, pero tampoco sacan nada? Tampoco, eso decían los primos la semana pasada. No, comprar para colaborar, ¿verdad? Entonces, eso le pasaba a Gedeón. Dios le trae una palabra y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: nah, ese no soy yo. Entonces Dios le vuelve a hablar y le da una palabra a Gedeón. Pero resulta que, claro, Dios te trae una palabra, pero el enemigo te gana ventaja y vos estás en desventaja. Y de eso me ministraba el Espíritu Santo. Me ministraba que si nosotros entendiéramos que vamos a tener que avanzar, creer y llegar muchas veces estando en desventaja solo porque tenemos una palabra, con todas las desventajas que tenés. Y dice la Biblia que Dios le habla y le dice: bueno, vas a ganar, vas a pelear con los madianitas. Y ahora sí vamos a leer Jueces en la NTV, Jueces 7, versículo 7. Y dice la Biblia: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envíate todos los otros a su casa. Resulta que Dios le había dicho que eran muchos. Entonces le dijo Dios a Gedeón: decirle que los que tengan miedo se vuelvan a la casa. Entonces Gedeón, imagínate, no había llamado mujeres. No eran mujeres las que estaban ahí, eran soldados. Y dice que cuando Gedeón dijo: todos los que tengan miedo a su ejército se vuelvan a la casa, ¿cuántos creen que se volvieron? 22,000 se volvieron a la casa. ¡Wow! ¿Se imagina Gedeón? ¡A la pucha! Pero yo, ¿qué ejército tenía? A ver, lo pongo en contexto porque ahora leemos, pero es fácil leer. Pero imagínese a Gedeón
Dice, bueno, yo le hago caso a Dios. Che, todos los que tengan miedo, me dijo Dios que se vayan. Se fueron 22,000. Imagínate Gedeón. Ahora, ¿por qué se fueron los 22,000? ¿Quieres saber por qué se fueron los 22,000? Está en el versículo. Poneme el capítulo 8, versículo 10. Ahí usted va a ver por qué se fueron los 22,000. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Cacor. Esto ya había pasado, pero quiero para que usted vea. Ellos persiguieron a unos 15,000 y ya habían matado, esto es cuando ya habían ganado todo, y dice que habían matado 120,000. O sea, esto es después de la victoria. 120 y 15,000 que había, ¿cuántos son? 135,000. Entonces, cuando el ejército de Gedeón, que ya vamos a leer, que estaba arriba y los enemigos estaban abajo, y dice, deciles que los que tengan miedo se vayan. Escúchame, estos eran 22,000 más 300 y los otros eran 135,000. Se volvieron 22,000. Y los 300 no sé. Y dice que se quedaron 300 y Dios le dijo, con eso vas a ganar. Hermano, ¿estaba en desventaja o no estaba en desventaja? Y cuando Dios te da una palabra, muchas veces no parece una desventaja. Ah, sí, pero eso era fácil. Estaban mirando y habían 135,000 abajo. ¿Vos hubieras ido? Eran 300. Muchas veces Dios nos habla algo y estamos en desventaja. Dios nos hace un desafío y decimos, no, pero yo no tengo la plata. Nos hace otro desafío, no, pero yo allá no sé hablar. Nos hace otro desafío, no, pero eso es mucho para mí. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo, van a tener que moverse en desventaja. Van a tener que moverse en desventaja. Entonces dice la Biblia, versículo, volvamos al 7, volvamos al capítulo Jueces 7, 8. Jueces 7, versículo 8. Así que ahí están, los 300 contra los 135,000. Y poneme el 12. El 7:12 primero. Mire cómo estaban estos, miren cómo estaban estos. Para que usted tenga una idea en qué desventaja estaba Gedeón. Poneme el 7:12. Dice, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Así que estos lo miraban y era un enjambre de langostas, dice. Sus camellos eran como los granos de la arena a orillas del mar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué se fueron los 22,000? Los tipos miraban y decían, pero mira los camellos. Dice que era como granos de arena a la orilla del mar. Imaginen lo que era eso. O sea, estos dijeron, nos matan. Dice, imposibles de contar. Entonces, ahí están los 300 con Gedeón, porque tenían una palabra. ¿Y quién tenía la palabra? Gedeón. Y los 300 le creían a la palabra que Gedeón decía que se le había dado Dios. Muchas veces desde esta casa se suelta una palabra. Hoy te estoy soltando una palabra y a vos te va a tocar creer que en desventaja vas a salir victorioso. Y a vos te va a tocar creer que en desventaja Dios te va a dar la victoria. Y a vos te va a tocar creer que en desventaja la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en tu economía y en tu familia. Dale el aplauso al Señor. En desventaja. Y muchas veces Dios, el que nos deja en desventaja para que Él manifieste su gloria. Porque acá le dijo, decirle que son muchos. Y Gedeón dice, pará, los otros son como langosta, como los camellos, como arena del mar. Son 135,000. Ahora dice el versículo 8. Jueces 7:8. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a la casa, los 22,000. Y se quedó con los 300. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. ¿Vio que le dije?
Ellos estaban así, miraban al enemigo abajo. Entonces, Gedeón tenía una palabra, había hecho, pero todavía él dijo, la pucha. Y no estoy leyendo otros versículos que él pone a prueba, pero mire el versículo 9. Versículo 9, acá está la clave. No se pierda esto porque esta es la clave del mensaje. Versículo 9. Esa noche el Señor le dijo. ¿Quién le dijo esa noche? Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Solo, fíjese, esa noche el Señor le dijo, levántate Gedeón, desciende al campamento porque yo te he dado la victoria. Solo tomas coraje en las desventajas, escuche, cuando escuchas a Dios. Si vos no escuchás a Dios, seguís así. Si vos no escuchás a Dios, nunca salís de la desventaja. Por eso hay familias que viven una vida de dolor, de amargura, viven en desventaja, pero nunca le creen a Dios una palabra y se desafían por una palabra. Por eso este será el tiempo en que la gloria de Dios se verá en aquella gente que en medio de su desventaja pelea por una palabra que ha recibido. Y entonces, escuche, entonces vino el versículo 10 y el 11. Y Dios le vio la cara a Gedeón y le dice en el 10, pero si tienes miedo de atacar, o sea, si todavía estás viendo a los 135,000 y con 300, ¿cómo lo vas a hacer? Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. 11. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. ¡Wow! ¿Cómo sería eso? Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Dios le dice, si todavía no te animás, vas a hacer algo. Escúcheme, porque esto es clave. Porque hay muchas familias que están en desventaja. Escuche esto. Y Dios le dice, si vos estás en desventaja y todavía te da miedo, Gedeón, búscate a Fura. ¿Qué le dice? Búscate a Fura y andate al campamento. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando muchas familias o mucha gente está en desventaja, escucha a la gente equivocada. Se deja llevar por los comentarios equivocados. Gente que te comienza a hablar mal de tu discipulador, gente que te comienza a hablar mal de la iglesia. Esos no son los furas que Dios puso a tu lado. Dice la Biblia que le dijo, llévate a Fura. ¿Sabe qué significa Fura? Fidelidad y apoyo. ¿Sabe qué significa fidelidad y apoyo? ¿Sabe qué usted necesita en tiempos donde usted tiene que pelear en desventaja? Gente que te diga, que sea fiel, que te apoye, que te desafíe. Un Fura que te apoye y te diga, vamos, no importa que estás en desventaja. Dios te habló, Dios te dio una palabra, te va a dar la victoria. Esa enfermedad se va a ir, esta economía va a cambiar. Estás en desventaja, no tenés trabajo, parece que todo te va mal. Pero el Señor te dice, hay una palabra y no importa la desventaja, yo te daré la victoria. Hermano, ¿esto sabe cómo es? Esto es simple. Como dice el dicho, creer o reventar. Así de simple. No le quedaba otra, Gedeón. O creía o reventaba. O le creía a Dios o eran 301 los que se iban a morir. 300 y él. Entonces agarró al Fura y le dijo, che, me dijo Dios que descendamos al campamento enemigo y que algo va a pasar y que por lo que va a pasar vamos a volver con tanta gana de derrotar a estos madianitas que vamos a volver ansiosos de matar madianitas. Entonces
versículo 13. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando... esto es loco, hermano. Esto es Dios. Dice, entonces Gedeón se acercó sigilosamente, hermano. Iban dos al campamento donde habían 135,000. Lo llegaban a descubrir. Entonces dice que iban sigilosamente. Y llegan justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. O sea, llegó justo cuando uno le dice al otro, che, vos sabés que anoche tuve un sueño. Y esto todo escuchando. Loco, ¿ah? Habían 135,000. Justo Gedeón bajó a los dos que le contaba el sueño, ¿no? Podría haber bajado por cualquier otro lado. No, bajó justo donde uno le contaba el sueño al otro. Y entonces dice, tuve un sueño, decía el hombre, el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpea una carpa y la voltea y la aplasta, el otro escucha el sueño y le dice, yo sé lo que significa ese sueño. Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón. ¿Sabe qué significaba el pan de cebada? El pan de cebada era el más barato. El pan de cebada era el que comían los pobres. ¿Qué dijo Gedeón que era? Si yo no soy nadie, soy el más pequeño de mi tribu. Pero estos tuvieron un sueño, que un pan de cebada venía, golpeaba la tienda y se caía todo. Entonces uno le dice al otro, dice, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a ese pan de cebada a Gedeón, hijo de Joás el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró al Señor. Y luego regresó al campamento israelita y entró a gritar, levántense porque el Señor nos ha dado la victoria. ¿Sobre quién? Sobre las multitudes de los madianitas. El Señor me ha dado, es muy grande, hay desventaja en tu vida, ese problema parece muy grande, pero Dios te dice, si vos entendés la palabra de Dios, si vos te juntás con gente, Dios te va a hacer escuchar, aún en el campamento enemigo, el miedo, porque Satanás tiene miedo de gente que se levanta en fe. Satanás le tiene miedo a gente que en desventaja toma coraje. Satanás le tiene miedo a gente que en desventaja le cree a Dios, porque sabe que dice Satanás, con toda la desventaja que tiene que va a hacer algo, pero ahí te paras tú con toda la desventaja a creerle a Dios, con todo lo que te está pasando, a creerle a Dios, con todo lo que te está sucediendo encima, a creer que el poder de Dios te saca. Cuando el tipo escuchó la interpretación y el sueño, dijo, vamos que le ganamos. Quizás la vida te puso en mucha desventaja. Quizás los vicios, la depresión, la miseria, la pobreza, la traición te puso en mucha desventaja. Y hoy estás acá y decís, pucha, si yo hubiera hecho bien las cosas, pucha, si esta desventaja no hubiera estado en mi vida. No importa, hoy estás recibiendo esta palabra. No importa la desventaja de tu vida, no importa lo que hiciste mal, no importa lo que te equivocaste. Lo importante es tener una palabra y dos cosas: escuchar a Dios y juntarte con la gente que te acompaña para tomar coraje, que te acompaña, porque el Fura lo acompañó a que le escuchara. Porque si Fura le hubiera dicho, ¿qué, Gedeón? Está bien, yo soy tu escudero, pero pará, y ahí hay 135,000, nosotros somos dos. Imagínate, nos llegan a ver, Gedeón. Fura dijo, vamos que te acompaño. Hay gente que Dios va a poner a tu lado para que sea de fidelidad y de apoyo. No escuches a los que murmuran contra el reino. No escuches a los que murmuran de la iglesia. No escuches de los que murmuran. ¿Sabe? Acá murmuran de todo y usted lo sabe, porque a usted se lo han dicho. Vos vas a la iglesia de los millonarios. ¿Y qué nosotros hemos dicho? Ellos lo están diciendo, hermano. Así que ¿qué tiene que usted decir? Sí, voy a esa. ¿No lo decían los enemigos que él iba a ganar? Dice que los enemigos dijeron, yo tuve un sueño y eso no es nada más que Gedeón va a ganar.
Entonces cuando hablen mal, cuando te quieran correr, cuando el enemigo te hable mal acá, no, pero ¿a qué va la iglesia si seguís en desventaja? Al fin, ¿hace cuánto que estás yendo? Y seguís en desventaja. Pero acá se marca la diferencia. Y el Espíritu Santo me dijo, la gente que en este tiempo opera en desventaja va a ver la mayor victoria en su vida. La gente que se atreva a creerle a Dios, a no desanimarse, a seguir, a creer, a acelerar por más de todas las desventajas que el diablo le haya hecho a tu casa, a tu economía, a tu mente, a tu familia, a tu cuerpo. Entonces ganarás con poco, porque ahí se glorifica a Dios. Cuando tú estás en desventaja, es que Él sigue siendo Dios todopoderoso. Y el segundo, este está impresionante. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23 es, Dios está hablando de todos los valientes de David. La Biblia empieza a hablar de todos los valientes. Y entonces nombra un tipo acá. Y viene hablando más arriba de uno que mató 800. Imagínense, ahí está más arriba. Espere, a ver dónde está. A ver, acá miren. Poneme un segundo, el segunda, no te lo pasé, pero poneme segunda de Samuel 23, ahí mismo. 8. Segunda de Samuel 23, 8, dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Están dando la lista de tipos que eran de guerra. No era pusilánime. Decirle al que tenía al lado, eran hombres. Eran hombres, no como los que hay ahora. No acá. No acá. No estoy hablando, usted ya sabe de lo que me refiero. ¿No? Hay tanto amaneramiento. Hay tanta mujer poniéndole el pecho a las balas en las casas. Anda vos, vieja, a la iglesia. Orale vos, vieja, al nene. Hacé vos, vieja. No, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basedet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una victoria mató con su lanza 800. Imagínense ese tipo. Ahora, el que yo le voy a leer es muy curioso. Por eso lo elegí. Que está en el versículo 11, segunda de Samuel 23, 11. Este es el tercer valiente. Dice, el tercer valiente era Sama. Diga, Sama. Hijo de Ahuel, Araíta. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lenteja. El ejército de Israel huyó ante ellos. O sea, estaba el sembrado de lenteja, vinieron los filisteos, ¿y qué hicieron los de Israel? Si te he visto no me acuerdo, huyeron. Dice 12, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor le dio una gran victoria. Vamos a analizar 2 o 3 cosas. Fíjese, ¿por qué el enemigo siempre te ataca cuando la cosecha está cerca? Dice que estaba sembradito de lenteja. Cuando leímos recién en Jueces, cosechaban, iban a cosechar y llegaban los madianitas cuando estaba todo para cosechar. Ahora estaba el campo lleno de lentejas para cosechar, llegan los filisteos y dice que todos huyeron. Porque cuando tú tienes una palabra, el diablo espera que te vuelvas atrás y que huyas antes de que el milagro llegue. Estás a punto de cosechar y el diablo te hace desertar. Segunda cosa, todos tenemos un campo, pero no todos lo defendemos. Todos tenemos un campo. Tu familia es un campo. Tu casa es un campo. Varón, Dios te entregó una esposa, hijos. Mujer que estás al frente, por distintas circunstancias te quedaste sola. Estás al frente. Tu casa es un campo.
y no todos lo defienden como hizo Sama. Dice, el pueblo huyó, pero Sama se plantó en medio del campo. El campo de Sama no era de oro, era de lenteja, hermano. Era simple, eran lentejas, tampoco que era algo que valía tanto, ¿o no? Claro, no era que estaba cuidando el pozo de petróleo. Era un campo sembrado en lenteja. Pero para Sama, ese era su esfuerzo, su alimento, su responsabilidad y su futuro. Para Sama era todo eso. Para Sama era quedarse sin comida para toda la temporada. Levanta tu mano. El Espíritu Santo viene a decirte en el nombre de Jesús que te plantes en medio de lo que Dios te dio. Cuando todos huyan, cuando todos vuelvan atrás, si haces como Sama, plantate en el medio. No importa lo que venga en contra de tu casa, no importa lo que venga en contra de tu sueño, de tu meta, plantate. Te atacan, todos huyen, nadie cree, todos se van, nadie te cree, pero plantate en medio y defende lo que Dios te ha dado. Así sea un campo de lenteja, así sea tu pequeña casa, tu pequeño matrimonio que recién se viene restaurando, tu ministerio que Dios te ha hablado, tu carácter que recién lo estás trabajando y que unas lentejas, no importa, pero es lo que Dios te dio. Defiéndelo con toda tu fuerza, es lo que Dios te dio y para ti vale oro, para ti vale oro. Hermano, Sama decidió, no, esto es mío, yo no lo pierdo. Cerra tus ojos un instante, cerra tus ojos, es solo para que no te distraiga. Cerra tus ojos. ¿Cuál es el campo de lenteja que tenés hoy que nadie más puede defender como vos? Ahí con tus ojos cerrados, ¿cuál es tu campo de lentejas? ¿Qué área? Que si vos no lo defendés, se va a perder. Padre, en el nombre de Jesús, que se levanten Samas en esta generación. Gente que aunque sea lo pequeño, tome el coraje de que cuando todos huyan, cuando todos hablen mal, cuando nadie crea, cuando muchos dicen, a ver, reacciona, viví en Argentina, los políticos siempre roban, acá nunca te va bien. Vos te plantés a defender lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Abrí tus ojos. Escuche, anote esto. La desventaja es señal de que la cosecha está cerca. La desventaja es señal de que tu victoria viene. La desventaja, si le crees a Dios, la desventaja es señal que ahí viene lo que Dios te habló. Tenés que creerle como Gedeón, tenés que creerle como Sama. No interpretes desventaja igual fracaso, no. Interprétalo como avance. Si la lucha aumentó, está cerca. Sama no huyó, se plantó. El medio, dice. Fíjense, no desde la comodidad, fue más fácil, todos se fueron. No desde afuera, no orando sin actuar. Hermano, es orando y con el mazo dando. Sama se ensució las manos. Sama le puso el pecho. No dijo, bueno, yo voy a la iglesia a ver qué Dios hace. No. Esto no es, bueno, voy a la iglesia y que Dios haga. No. Le creo, como decíamos recién la canción que cantaron los chicos. Profetizo, suelto palabra. Que el infierno me escuche, que el diablo me escuche, que en mi mayor desventaja, yo levanto mis manos y digo, Señor, yo te creo. Imagínense. El diablo dice, ¿qué le pasa? El que no habrá entendido cuando lo vio a Gedeón. Cuando el diablo vio a Gedeón y dijo, ¿cómo este va a atacar con 300? Si ya vio que son como langostas, los camellos como la arena del mar y son 135,000 tipos. ¿Cómo se va a animar este? Porque escuchó a Dios. Porque escuchó a Dios.
porque escuchó a Dios. Cuando tú escuchas a Dios, se te abre. Cuando tú escuchas a Dios, la fe te aumenta. Cuando tú escuchas a Dios, por eso venimos acá porque toda la semana nos bombardean con tantas malas noticias, con tantas cosas. Pero cuando tú vienes acá, escuchas a Dios por medio de una palabra, y entonces, no leías mucho la Biblia, no sabías los pasajes, nunca habías escuchado de Sama, pero ahora te enteraste que hubo un tipo que se plantó en medio de un campo de lentejas que para otros no valían nada, que otros se fueron, pero que él lo defendió. Entonces vos te parás esta semana ante tu desventaja y decís: Padre, en el nombre de Jesús, esto es lo pequeño que tengo, esto es lo pequeño, yo me voy a plantar, te voy a creer, voy a seguir adelante, voy a seguir, te voy a creer, Señor, no me voy a desmoronar, no se me va a venir el mundo abajo. Tengo una palabra y lo tengo todo. Te tengo a ti, lo tengo todo. Escucha, dice que Sama luchó. Dice que Sama, cuando todos huyeron, él luchó. Poneme Efesios 6:12. El Espíritu Santo me ministraba esto, porque hay muchas veces en nuestra vida, una cosa es la guerra, otra cosa es la lucha. ¿Me escuchó? No es lo mismo una guerra que una lucha. La guerra es diferente que la lucha. Poneme ahí. Dice, porque no tenemos guerra, dice. ¿Qué dice ahí? Lucha. Porque la guerra es a distancia. La guerra se hacía con misiles, hoy se hace con toda la tecnología. Ahora lucha es cuerpo a cuerpo. Lucha es cuerpo a cuerpo. ¿Y qué dice Efesios 6:12? Dice, porque no tenemos lucha. O sea, no tenemos lucha de cuerpo a cuerpo, ni con sangre ni con carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, contra todo lo que usted tiene lucha. Ah, con razón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta para qué usted viene? Usted tiene que aprender, porque la Biblia es el manual de nuestra vida. Pero no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y acá dice que usted no tiene lucha contra sangre ni carne, sino contra el mismo infierno. Y no es a distancia, no es guerra, es lucha, es cuerpo a cuerpo. Por eso es que muchas veces viene el enemigo para desanimarte, para correrte. Por eso es que Sama dice que se plantó el medio, y lo defendió, luchó cuerpo a cuerpo por defender lo suyo. Tomó una decisión. ¿Sabe qué significa el nombre Sama? Esto es tremendo. Cuando yo vi esto dije, wow, Sama significa oír o el que vive en las alturas. Sama significa oír o el que vive en las alturas. Solamente se pueden parar en el campo de lentejas cuando todos huyen los Samas de esta generación. Gente que como Gedeón escuchó a Dios, y gente que no vive conforme a este mundo, conforme a las alturas. Dice que vive en las alturas, que vive conforme a lo que el cielo habla. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos, porque usted vino y usted ya tiene una palabra, pero ahora es la impartición. Cierre sus ojos. Yo no sé en qué área usted está en desventaja. ¿Y en qué área me puede decir, pucha, pero sí, hace tantos años? Yo no sé en qué área está en desventaja, pero hoy vino una palabra. Y si operas en el perdón, que es lo único por el cual el diablo te puede ganar ventaja, si no hay nada en tu corazón contra nadie, entonces esta palabra es para que desde este día ya no te importe tu desventaja, sino te importe
lo que Dios habla a tu espíritu. Solo te importe la palabra que Dios habla a tu espíritu. Porque si sigues mirando a los madianitas, serán como langosta. Si sigues mirando tus circunstancias, verás que es imposible. Eran como langosta, eran como la arena del mar. Cuando miras tus deudas, parece que es un montón. Cuando miras que no tenés trabajo, parece que son como langosta. Pero si vos, como Gedeón, escuchás una palabra, dice que Dios le habló y le dijo: te daré la victoria. Cuando tú le creas a Dios en medio de tu desventaja, cuando tú te plantes a defender lo pequeño que Dios te ha dado, así sea lentejas como azama, entonces es que tu fe va a aumentar. Y entonces el Dios que te dio la palabra, porque acá dice que se plantó y Dios le dio una victoria. Dice el versículo 7:12, dice que cuando él defendió el campo, dice el versículo 12, dice esto, segunda de Samuel 23:12 dice: y el Señor le dio una gran victoria, porque cuando vos defendés y no huís, cuando vos peleás, Dios te da la victoria. ¿Cuándo te da la victoria? Cuando vos no huís, cuando vos peleás. A todos los que se fueron no le dio la victoria. Dice el versículo 12, y Dios le dio una gran victoria. ¿A quién? Solo a Sama. Y Dios le dio una gran victoria. O sea que cuando estás en desventaja, pero vos peleás, Dios te da una gran victoria. Yo quiero orar, pero también quiero hacer un llamado a gente que está en desventaja. A gente que está en desventaja, pero que va a pelear, no que va a seguir huyendo. Que se va a comprometer con Dios, como lo hizo Sama y como lo hizo Gedeón. Que aunque todo esté en contra, como estaba Gedeón, en contra de Gedeón, que vas a buscarte gente fura, que vas a dejar de escuchar a los que siempre te llevan por el mismo camino, que vas a dejar de escuchar a los que siempre hablan mal, que te vas a juntar con gente fiel y de apoyo, que te van a acompañar a donde nadie iría para que tu fe sea levantada. Porque dice que cuando Gedeón escuchó, Dios le dijo: vas a escuchar algo, que cuando volvás vas a estar ansioso de matar madianitas. Gente que esté en desventaja pero le crea, y gente que esté dispuesta a la lucha cuerpo a cuerpo. Porque usted aprendió hoy, Efesios 6:12, que su lucha no es contra tu hermano, el patrón. No. Tu lucha es con potestades, con emisarios del infierno, con todo el infierno que se te quiere venir encima o que se te vino y estás en desventaja. Toda esa gente, vamos a hacer filas y puede pasar adelante. Gente